En el siguiente video hablaremos sobre criminología e investigación criminal, partiendo de que la investigación es el proceso formal que se realiza de manera sistemática para la búsqueda de una solución a un problema, donde su finalidad siempre en todo momento va a ser la obtención de información. Por tanto, la metodología de la investigación es el conjunto de reglas, principios y pasos destinados a guiar el proceso de la búsqueda mediante el conocimiento. De igual forma, nos dice que investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, donde el perfil de investigador va a ser la persona que desarrollará una o varias investigaciones y se apegará a un método científico. Dentro de las cualidades que debe tener este investigador, debe ser suspicaz, curioso, observador, con buena memoria, imparcial, paciente, dinámico, tener ética y sobre todo mostrar interés. Encontramos de igual forma los pasos de la investigación científica, partiendo del primero, que es la recopilación de datos, el segundo es la ordenación y clasificar de estos datos, el tercer paso es la formulación de una hipótesis y el cuarto paso es el diseño y comprobación de una hipótesis. Cabe destacar también la definición de política criminal, ya que van muy relacionados a nuestro tema, y según Bondelis es el conjunto sistemático de los principios fundados en la investigación científica de las causas del delito y de los efectos de la pena, según los cuales el Estado ha de llevar a cabo en su lucha contra el delito, por medio de la pena y las instituciones encargadas de aplicarlas. Dentro de algunos fines de la política criminal vamos a encontrar reducir la peligrosidad del criminal, eliminar en lo posible las penas cortas, la reducción y reinserción social de los delincuentes, recibir las medidas de seguridad para la corrección y readaptación de los enfermos mentales, considerar los móviles del delincuente y, y los tipos criminales. A igual forma, vamos a hacer mención de lo que es el delito, que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, la cual se divide en varios tipos. Dentro de ellos encontramos por su culpabilidad, que puede ser doloso, culposo, por comisión u omisión. A su vez, también encontramos los pendientes de instancia, de acción pública, de acuerdo al resultado, que son los materiales formales, de lesión y de peligro. A su vez hablaremos sobre lo que es política pública, que es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de estas o llevarlas a niveles manejables. Es todo lo que el Estado tiene planeado para satisfacer las necesidades en materia de seguridad. Implica ese acto de poder y materialización de estas decisiones. Dentro de las características que podemos encontrar en una política pública, que van a tener un contenido, un programa, una orientación normativa, un factor de corrección y su competencia social. Cabe mencionar su ciclo, que va a partir de una planificación, de una implementación y una evaluación, que a su vez vamos a iniciar por una estructuración del problema público y el ingreso a la agenda gubernamental, la generación de alternativas, la toma de decisiones y diseño, la implementación y su evaluación. Algunos aspectos que hemos de considerar al elaborar una política pública son las normas jurídicas, los servicios del personal, sus recursos materiales y la persuasión. Dentro de los tipos de políticas públicas encontramos las regulatorias, las distributivas, las consecutivas, las distributivas. Cabe hacer mención, por último, sobre las instituciones públicas, que son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos, las cuales pertenecen al Estado y tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y régimen a su vez propio. Se crea mediante un decreto del Ejecutivo para la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica. Dentro de las características de estas encontramos la conformación, su régimen legal, medición de resultados, la inversión y resultados y el mercado de los precios. A continuación hablaremos sobre criminalidad, la investigación y sus fuentes de información, partiendo de la definición de investigación criminal, que es la investigación del delito y el delincuente orientada a esclarecer en todo momento los hechos, partiendo de tres fases, que la primera va a ser la preliminar, su planteamiento y la fase ejecutiva. A su vez nos dice que un investigador criminal es un profesional que aplica todas las técnicas de criminalística mediante los métodos técnicos científicos
para el procesamiento acertado de los elementos materiales de prueba encontrados en un lugar de hecho. De igual forma, cabe mencionar que la criminalidad como delincuencia es una forma peculiar de recabar todos los hechos criminales, va relacionado con lo anterior, donde da igual la criminología, bien sabemos que trata del estudio de la mente criminal, va a estar auxiliada por varias ciencias. Dentro de ellas encontramos la antropología criminológica, que se encarga del estudio de las características físicas y mentales de la personalidad del delincuente. La biología criminológica, esta estudia al hombre mediante su conducta antisocial, pero por sus antecedentes genéticos. La psicología criminal, que es el estudio del alma del sujeto criminal. A su vez, la sociología criminológica, que estudia los hechos sociales de las interacciones humanas que tiene este a su alrededor. La medicina forense, que es más que nada se aplican conocimientos médicos dirigidos a responder problemas de índole en derecho penal. La psicología forense, que estudia las enfermedades mentales, en este caso de los sujetos criminales. La victimología, que estudia las víctimas. La penología, que trata del estudio científico de los diferentes medios de represión y preventiva del delito. La documentascopía, que estudia todos los documentos. Eh, la química forense, que es la rama de la química, que analiza las evidencias encontradas o tiradas en la escena del crimen, entre otras. Cabe mencionar que dentro de las técnicas de investigación de indicios vamos a encontrar que todos los hechos van a ser objeto de la criminalística, definida como el arte y ciencia de descubrir, analizar e identificar tales indicios. Para ello debe de contar con algunos elementos o seguir algunos pasos, como es la búsqueda de indicios y evidencias, la observación, la colección de los indicios, que para ello también debe fijarse pasos o procesos como lo es la descripción escrita, la fijación en fotografía. Esta es muy importante en una escena de crimen por si se nos llega a pasar como profesional ubicar alguna evidencia. La fotografía va a estar plasmada. La planimetría, el moldeado, la maqueta. Cabe mencionar que debemos de llevar, una vez recolectados los indicios, debe de tener ciertos cuidados, como siempre va a ser usar guantes y fijar antes de colectar todos los indicios que encontremos, manejar con precaución las armas de fuego, de ser posible levantar muestras para exámenes confirmatorios. Para ello debemos de seguir un orden. Primero para el levantamiento de estos mismos, vamos a iniciar por los biológicos, posteriormente por cuerpos grandes y móviles, posteriormente por material menos visible, además y por último las huellas dactilares con reactivos. Para esto, una vez recolectados, vamos a implementar lo que es el embalaje, el cual debe de ser de manera individual, en empaques limpios, envases y contenedores deben de ser del tamaño apropiado, se deben de sellar y engrapar con el correspondiente etiquetado. Vamos a seguir dentro de la recolección o búsqueda de indicios. Hay algo muy importante que es la cadena de custodia. Es el proceso desde que los recolectamos, etiquetamos y en su caso trasladamos o, o damos a otra autoridad posterior a nosotros para que no se pierda o no se contaminen estos mismos indicios, y recordar que los indicios, su finalidad principal es lograr la convicción del juez en un juicio sobre si hay un hecho ilícito o no. Tratar de esclarecer de manera precisa lo sucedido. Dentro de la cadena de custodia vamos a encontrar que debe tener algunas características, como debe de ser la anotación de la persona o personas que estuvieron en el lugar de los hechos, en este caso iniciando por los primeros respondientes, el nombre de la autoridad que mantiene la custodia del indicio, si se debe de dejar un control mediante la hora, fecha, a quién se le entregó y la razón, lo que mencionaba hace ratito.
la anotación del tratamiento que se le dio y sobre todo algún reporte sobre alguna alteración si la hubiese. Los métodos de ocupación de una escena van a partir del método de cuadrados, el método lineal o peine, el método en espiral y el método de zonas. El de cuadros es apropiado para registrar en un lugar cerrado, mientras que el lineal o de peine es adecuado para registrar en un lugar abierto. En el método espiral se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados, en ambos. Y el método de zona se recomienda en lugares cerrados, se inicia por el piso, se sigue por las paredes y se finaliza en el techo. El método descriptivo, aquí se efectúa una reseña del lugar de los hechos, localizando las cosas, posición, distancia del objeto del delito, ya puede ser el cadáver, caja fuerte, etc. El croquis y planimetría para una fijación adecuada a la fotografía, como mencionaba anteriormente, es una técnica o forma vital que debemos de aplicar y tener presente en todo momento. Cabe mencionar también que la metodología de investigación del lugar de los hechos, la criminalística de campo se va a aplicar en 5 pasos, de manera sistemática y cronológicamente, ordenados. Hablaremos sobre sociología criminológica, modus operandi y la vigilancia, partiendo de que la sociología criminal es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social, su reacción social, sus orígenes, evolución y significación según Pratt. El modo operandi es un medio de identificación del delincuente y cuando se maneja y se aprovecha debidamente, el archivo de manera de actuar puede ser valioso auxiliar del investigador. Modus operandi significa manera de actuar y esto se describe en el expediente correspondiente a cada delincuente. Nos debemos de siempre en todo momento preguntar algunos cuestionamientos como son cómo se cometió el delito, dónde estaba la víctima en ese momento, los medios empleados, el objeto del hecho delictivo, la fecha, hora y estado, las señales individuales, etcétera. Cabe mencionar también lo que encontramos como clases de delincuencia, partiendo de las convencionales, las no convencionales. La convencional son las que infringen normas jurídicas oficiales en distintos estados contra la propiedad, contra las personas, contra la salud, etc. Y la no convencional es aquella que lesiona bienes jurídicos tan importantes o más que los anteriores, pero no sancionados jurídicamente o bien sancionados desde hace poco tiempo. Las características que vamos a encontrar en esta, que se altera el orden jurídico, son hechas por la delincuencia organizada, hay corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, hay delitos informativos, existe la piratería audiovisual, existe un claro ejemplo es el terrorismo, y algunos factores de la delincuencia en este caso siempre van a venir aunados al factor socioeconómico, el demográfico y sociocultural y sobre todo el institucional. El crimen como fenómeno normal lo debemos no normalizar, pero lamentablemente en nuestro país cada día se vuelve cotidiano, debido a las armas, drogas, información industrial y militar, el dinero de origen ilícito, los materiales radioactivos, la mano de obra, el tráfico de personas, tráfico de órganos humanos, de embriones, obras de arte, animales, etcétera, cuyos bienes siempre va a haber un intercambio, ya sea a nivel país, a nivel mundial, el cual pues, es ¿cómo podemos decir? Es el nuevo sector de la economía mundial. Sus principales fuentes de ganancias ilegales son mediante el tráfico de drogas, el fraude bancario y los fraudes con tarjetas de crédito. Cabe mencionar también lo que es la conducta desviada, que nos dice que es toda aquella conducta que infringe las normas sociales, las que crean las desviaciones como una contrapartida negativa. Que a su vez estas reglas son elaboradas por grupos sociales que las imponen, originan por definición de la desviación y las diferentes preposiciones a la desviación de diferentes grupos. Dentro de algunos tipos de la desviación de la conducta desviada encontramos la positiva, que es aquella que aspira a alcanzar una conducta ideal, como es el caso de un santo; la negativa, que se dirige hacia lo deprimente, como es la conducta de los criminales;
la cual se va a dividir en la pura, secreta y falsamente acusada. La conducta desviada se puede dividir en desviación también a su vez primaria y secundaria. Nos dicen que el desviado se ha hecho a lo largo de un proceso, va a poseer un carácter, un rol y un calificativo público. Se crea una imagen mientras que en el infractor no. Otro concepto de conducta desviada es que es un comportamiento, es cualquier comportamiento que difiera de la norma o al de la mayoría en una localidad dada. Por tanto, la desviación varía dependiendo de la cultura, sus teorías, las transmisiones culturales, las tensiones estructurales, el etiquetado en la sociedad, cómo te comportas, cómo uno individuo discrimina a los demás. A continuación hablaremos sobre la criminología y las investigaciones especiales, partiendo de la definición de investigaciones especiales, que son aquellas que por su grado de importancia y complejidad requieren de un análisis especializado, allegado de expertos en el tema y de seguimientos que permiten llegar a mejores resultados, según el autor Rodríguez. Dentro de ellas encontramos sus tipos, partiendo de la investigación encubierta, que es aquella donde participan agentes de las fuerzas de seguridad pública o particulares, quien pueden asumir identidades ficticias o papeles de forma temporal y pueden participar con organizaciones criminales siempre y cuando estén autorizadas para ello. La entrega controlada, que es cuando se permite que bienes sospechosos o ilícitos sean trasladados de un país a otro con previo conocimiento de las autoridades. El arrepentido nos dice que es la persona que es condenada, imputada, investigada por un delito, coopera de manera voluntaria, oportuna y eficaz con la autoridad pública en la persecución de delitos aún más graves. La vigilancia electrónica es la implementación de dispositivos electrónicos en delincuentes. El uso de recompensa, que es la compensación por proporcionar alguna información, ya sea en este caso lo más común sobre un delincuente X. La protección de testigos que se le brinda a las personas que participan o colaboran con las autoridades para la detención de alguien de su misma organización o cercano a ellos. Cabe mencionar algunos conceptos, de igual forma lo que es el homicidio, que es el delito que este delito se comete cuando se priva de la vida a otra persona. Puede ser mediante dolo, culpa. De igual forma encontramos el robo, que nos dice que comete el delito de robo aquel que se apodera de una cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona considerada como dueño del mismo o propietario. Otra definición vamos a encontrar a lo que es la delincuencia organizada, que son organizaciones dedicadas, valga la redundancia, a la delincuencia para emprendida o iniciada en operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, acciones de soborno, extorsión, etcétera. Dentro de las modalidades de la delincuencia organizada vamos a encontrar la organizada local, que nos dice que consiste en una banda o varias bandas vinculadas que operan en escala territorial menor, digamos que en lo local. Y la organizada nacional, prácticamente con bandas de grandes proporciones o varias bandas asociadas a una escala territorial, digamos, entre estados y potencialmente puede llegar a los nexos con bandas nacionales e internacionales. Y la organizada transnacional, eh, esa es la delincuencia organizada, se construye en conexiones organizacionales similares con redes, pero ya esto va a ser en todo el mundo. Cabe mencionar también que el control social son los mecanismos o procesos sociales y políticos que regulan el comportamiento individual y de grupo en el intento de obtener la conformidad y el cumplimiento de las normas de una sociedad dada, estado o grupo social. Su objetivo es mantener a grupos sociales dentro de un orden formalmente jurídico. Se identifican dos formas básicas de control social,
los medios informales de control y los medios formales. Los informales internalizan normas y valores mediante un proceso conocido como socialización, mientras que los formales son sanciones externas impuestas por el gobierno para prevenir el delito. Eh, Cabe mencionar que los procesos de criminalidad en el Estado mexicano va a partir de la peligrosidad, que es la capacidad, temibilidad de que es capaz de desplegar el delincuente o el criminal. A su vez, esto cabe mencionar que para castigar a un delincuente, a un presunto responsable en un delito, debemos de actuar de manera adecuada como profesionales en la materia, ya que un error desde su detención o más aún si se vulneran sus derechos humanos o perjudicamos su esfera jurídica, en otras palabras, van a entrar lo que son los tratados internacionales. Él puede buscar esa protección en caso de que se le vulneren sus derechos. Donde tenemos que un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Y México, recordemos que está en varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Podemos concluir que la criminología va a buscar o estudiar, en otras palabras, el actuar o el porqué de las conductas antisociales del presunto responsable de un delito o delincuente en su caso. Para ello, la investigación es fundamental, vital y sobre todo lleva un conjunto de pasos sistemáticos, utilizando un método científico y allegándonos de todos los medios probatorios, tecnológicos y auxiliándonos de muchas y diferentes ramas o ciencias auxiliares para la criminología, con único fin, esclarecer los hechos y lograr esa convicción del juez para que éste determine la culpabilidad o no del presunto responsable de un delito.